Sí, la verdad que Israel va bastante tarde si quiere limpiar su imagen, la verdad. Pero bueno, creo que la IA es un instrumento bastante útil que yo creo que hay que regular porque su dimensión todavía ni siquiera llegamos a comprenderla y creo que eso puede ser peligroso. Radio Televisión Española está siendo utilizada de manera flagrante por el Partido Socialista para imponer el tipo de relato mediático o de marco cultural incluso que ellos quieren. ¿Te das cuenta de que lleva 7 años Pedro Sánchez ya en el gobierno y no ha interesado Televisión Española hasta que ha tenido audiencia? Hasta que de repente ha asaltado la banca de A3 Media y Mediaset. Hasta entonces, oye, daba igual quién hiciera un programa, quién estuviera en Televisión Española, porque no era competencia. De repente, todo el mundo se ha echado encima, los grupos mediáticos, en el que yo trabajo, uno de ellos, porque de repente le han comido un trozo de la tarta. Yo creo que lo de Fontanera iba bien cuando se iniciaron pues, las primeras noticias y demás. Yo creo que ahora, por la gravedad, ha pasado a ser la mafia. La Diana, análisis desde el sur con Samuel Saborido. Dos noticias que quizá se vayan a entender mejor juntas. El gobierno israelí, dirigido por Benjamín Netanyahu, quiere utilizar ChatGPT para lavar su imagen y para que le favorezca en su propaganda, conscientes de que los que han hecho en Gaza estas acciones que podemos calificar como genocidas, o no, quizá algún compañero de esta tertulia no lo considera así, pero nosotros lo consideramos de esa forma, ha manchado su imagen a nivel internacional y también en Estados Unidos, que es hacia donde está dirigiendo esta campaña. De esta forma, el Ejecutivo israelí ha contratado a una empresa estadounidense para crear contenido digital pro-israelí, o como lo llaman ellos, contenido digital, con el objetivo de condicionar a los algoritmos de la inteligencia artificial. Según ha detallado el portal Responsible Statecraft, la idea es que los nuevos sitios web estén alineados con el punto de vista de Tel Aviv para que sirvan como modelos conversacionales para que ChatGPT los tenga en cuenta a la hora de responder preguntas sobre el conflicto de Oriente Medio. Esta estrategia revela el creciente peso que están teniendo los chatbots en la construcción del discurso público, ya que además se ha duplicado el uso que le damos a la inteligencia artificial para informarnos de manera frecuente. Bueno, más allá de estas acciones, como podéis imaginar, la empresa contratada pues va a servir para hacer campañas en redes sociales, en TikTok, etcétera, lo típico. Por otro lado, la Comisión Europea, el gobierno de nuestra querida Unión Europea, tiene previsto reducir su legislación relativa a la inteligencia artificial. Lo anunciará oficialmente la semana próxima, según la información de La Vanguardia, y va a hacer una reforma de varias leyes para simplificar las legislaciones de la Unión Europea para así agilizar los procesos y la burocracia relativa a la inteligencia artificial. Esto abre la puerta que las grandes tecnológicas, incluidas las estadounidenses afectadas por esta noticia que hemos dado anteriormente, vean suavizados los requerimientos en materia de inteligencia artificial. Estos cambios se producen en un contexto en el que las grandes presiones de Estados Unidos o, por ejemplo, de Alemania están dirigidas para que el reglamento de la inteligencia artificial vigente hasta 2027 se reduzca. Hoy lo comentamos con mucha gente en tertulia. Mucha gente, no sé yo cómo van a hablar, que son Carlos Latorre, Carlos Pozo, Pepe Palacios y Albert Aragonés. Yo os voy a ir desilenciando. Albert, a ti no te puedo silenciar, te has silenciado tú. Bienvenidos, ¿qué tal? Muy buenas, ¿qué tal? Pues siempre un placer. Buenos días, Samu, Fíjate de todo. Que no os voy a dejar ni hablar porque nos vamos ahora a una conexión. Tenemos una entrevista con un experto, con un abogado, que nos va a hablar del aspecto de la regulación de la inteligencia artificial. Vale, y si estáis viendo este trozo concreto, es que no nos ha dado la entrevista finalmente por motivos de agenda y vamos directamente, ¿vale? Y antes de empezar, habrás notado que hoy no es domingo, por lo que sea. Bueno, realmente tú puedes estar viendo este programa cuando quieras, pero hoy no se ha publicado en domingo. Y es que hemos tenido una idea brillante en el equipo de este programa, formado por mí, que quizás si grabamos entre los miércoles y los viernes, no estaría de más publicar los jueves o los viernes, porque al final se nos queda desactualizado el programa y algunos de los análisis que hacemos aquí, por una noticia que acaba saliendo en los días posteriores, pues queda sin vigencia. Así que vamos a intentar publicar entre jueves y viernes a partir de ahora y ya vemos qué día nos quedamos con opción. Ahora sí que sí, compañeros, vamos a ver. ¿Qué pensáis de esta intención del gobierno israelí de utilizar ChatGPT para hacer, digamos, información que pueda estar alineada con la propaganda de su gobierno? Sé que este es un tema complejo, así que incluso voy a pedir intervenciones breves para que no os tengáis que mojar mucho. A ver a quién le damos la palabra. ¿Quién tiene ganas de hablar?
Nadie. Yo creo que es algo que ya Rusia lleva haciendo bastante tiempo, que me imagino que China también lo está haciendo y que al fin y al cabo, si quieres engañar con lo que ha ocurrido, los nuevos informantes quizás puedan ser engañados, pero la gran mayoría ya sabe lo que ha hecho Israel en Palestina, en el territorio de Gaza, ¿no? Con lo cual, pues bueno, la inteligencia artificial se utiliza para cosas buenas y para cosas no tan buenas. Ya lo Pozo. Sí, la verdad que Israel va bastante tarde si quiere limpiar su imagen, la verdad. Pero bueno, creo que la IA es un instrumento bastante útil que yo creo que hay que regular porque su dimensión todavía ni siquiera llegamos a comprenderla y creo que eso puede ser peligroso. Y bueno, yo creo que sí, básicamente eso hay que tener cuidado porque hay que garantizar de alguna manera, no sé informáticamente cómo puede ser eso, pero que hay que garantizar que los algoritmos tengan el menos sesgo posible, la verdad. Qué buena gente que le estoy pidiendo intervenciones breves y no hemos hablado ni un minuto. Puede dar la palabra a la torre, que él no me va a hacer caso, lo conozco. Sí, pues sí, seguro. Bueno, yo podría comenzar con, bueno, quiero comenzar con una frase que es que cuando estamos en guerra, la primera víctima es la verdad. Entonces, más allá de que sea genocidio o no, agradezco esa pullita previa. Más allá de eso, yo creo que esto no es nuevo en cuanto al fondo, pero sí en cuanto a las formas. Es decir, esto es más viejo pues que el hilo negro. Desde el antiguo Egipto incluso ya había técnicas pues de propaganda. 2 libros, Historia de la propaganda y Nuevas guerras, vieja propaganda, ambos de Pizarroso Quintero, es lo que recomiendo. Entonces, esto lo han hecho todos los países que han bregado, ¿no? Que han luchado por el poder, vienen guerras, vienen otros aspectos, y lo único que cambia es la forma. O sea, con la inteligencia artificial, que ya, como Pepe ha dicho, ya lo está haciendo Rusia, pero también otros, como Irán, por ejemplo. Me he comportado, ¿eh? Te he comportado. Ahora ver, toca. Sí, buenos días, en primer lugar. Bueno, la historia la escriben los ganadores, ¿no? Israel, evidentemente, es el ganador no de esta guerra, porque esto no es una guerra, es un genocidio, es una aniquilación. Entonces, bueno, evidentemente, con el apoyo mediático y económico que tiene el Estado genocida de Israel, pues va a poder escribir su legado con el apoyo, evidentemente, de Occidente, ¿no? Pero bueno, también me gustaría recordar que no solo lo ha hecho Rusia o no solo lo hace Irán, sino que Estados Unidos también manipula los algoritmos para poder limpiar su imagen y marcar su relato. Twitter, por ejemplo, es un el exponente principal. Entonces, bueno, nada nuevo. La Unión Europea lo tendría que regular, pero como siempre va muy tarde. Nada más que decir, la verdad. Una pena todo. Te interrumpo unos segunditos para pedirte tu apoyo. Este canal es pequeño y necesitamos fuerza. Fuerza para seguir informando, fuerza para seguir analizando y fuerza para poder seguir presionando a todos. Y para eso es imprescindible tu apoyo. No te voy a pedir dinero, no te preocupes. Simplemente te voy a pedir que te suscribas y que le deis like a este vídeo. Porque así te aseguro que vamos a poder seguir con más fuerza y con más ánimo para hacer periodismo de calidad. ¿Ya lo has hecho? Te dejo en el vídeo. De hecho, no es que vaya tarde, sino como comentábamos al principio, se va a desregularizar la inteligencia artificial, o al menos a facilitar ese proceso para que por lo menos su burocracia sea más libre, que todo el mundo sabe esto qué significa. ¿Qué os parece que la Unión Europea, que si bien tengo entendido fue pionera en la legislación sobre inteligencia artificial, ahora quiera dar un paso atrás, quiera desregularizarla para simplificar, digamos, para facilitar todo ese relato que se hace cuando se quieren hacer desregularizaciones? Voy a ver quién quiere hablar. No quiere hablar nadie. ¿A quién le doy la palabra? Venga, Pepe, que hace ya. Bueno, Albert, me estaba pidiendo. Voy a ir muy rápido. ¿Sabes qué pasa? Que yo creo que las suprainstituciones, sobre todo una institución como la Unión Europea, que tiene un marco muy grande, tienen que ser coherentes, ¿no? La Unión Europea siempre ha tratado de trabajar regulaciones para proteger el consumo, para proteger las libertades, ¿no? Y siempre se ha tachado, a veces se le ha criticado, ¿no? Este tipo de cuestiones, pero una de las funciones principales de la Unión Europea era hacer estas directivas que obligaban a los Estados miembros a unificar criterios, ¿no? Para proteger básicamente al ciudadano. Entonces, ahora esta desregularización, lo que primero de todo a mí me impacta es pues la incoherencia, perdón, ¿no? Que me produce que
la Unión Europea de golpe pues trate de liberalizar, ¿no? Esta cuestión cuando está muy claro las amenazas democráticas, por ejemplo, en el consumo de la información que generan. Entonces, me hace mal pensar, no mal pensar, estos son hechos, que la Unión Europea no quiere quedarse atrás en esta carrera, digamos, porque sabe que es la carrera del futuro, y como que se suele quedar atrás en muchas cosas, pues intenta no quedarse atrás en esta, aunque evidentemente le va a acabar pasando, ¿no? Pero a mí me sorprende porque una de las marcas de la casa de la Unión era esta, pero bueno, los intereses económicos pues a veces están muy, muy por encima, ¿no? Es preocupante, a mí me preocupa mucho, pero bueno, las expectativas con esta Comisión Europea pues tampoco son muy elevadas, por lo tanto, un poco más de lo mismo también, ¿no? Y luego, como la Unión Europea va siempre tan lenta y para todo necesita reuniones y más reuniones y hacer mucha negociación, pues yo creo que es que, como siempre, le va a pasar por un lado, por la derecha y por la izquierda, toda esta tramitación y al final, pues la inteligencia artificial ya, si queremos ponerle puertas al campo, a la inteligencia artificial es que no le podemos poner ninguna porque es que ella se busca todos los recovecos y todas las salidas posibles. Bueno, yo siempre he dicho que la Unión Europea tiene muchos problemas, pero uno de ellos es que tiene un anclaje económico, pero no político. Entonces, hilando con lo que ha dicho Pepe, a saber cuándo, cómo y demás se puede regular algo así. Ahora bien, partiendo de que por qué todo tiene que estar regulado, yo también diría que es más importante el cómo se regula que si hay una directiva 2 o 3 y se transpone a los países o no. Entonces, yo lo que abogo, no sé si lo verán mis hijos, mis nietos y demás, es que cuando algo de esto pues, se pueda regular, que no, incurra en los mismos, bajo mi óptica, fallos garrafales en otras materias, como puede ser el medio ambiente o la pesca, por ejemplo, en los que la Unión Europea, entre el lobby y la ideología, ha hecho el pan como unas tortas. Bueno, sí, yo creo que es un signo más una señal más de que la Unión Europea estaba muy lejos de competir tanto con Estados Unidos como con China. Y bueno, para la gente lo sepa, no existe todavía, entiendo que se está trabajando en ello, pero no existe todavía un ChatGPT europeo, como por así decirlo, ¿no? Y creo que eso nos saca de la carrera y ya nos coloca en una situación de mucha desventaja. Y bueno, este camino hacia la desregulación, decía Albert que es incoherente y me lo parece, pero claro, entendiendo el nuevo Parlamento Europeo y la ultraderechización que ha tenido, pues no me parece tan incoherente, ¿sabes? Entiendo que eso responde, esa desregulación, ese servir de muleta de Estados Unidos, pues responde a esa deriva ultraderechista que está teniendo Europa. Vale, vamos a abrir ahora un nuevo tema. A ver, es una noticia esta del Español. Ya sabéis que con este tema el Español sí que está haciendo un periodismo bastante, por lo menos con gran cantidad, que es el tema de Leire Díez, la fontanera del PSOE o la presunta fontanera del PSOE. Recordemos que ella siempre iba diciendo que trabajaba directamente con Santos Cerdán, con el no Santos Cerdán y con el visto bueno del número Pedro Sánchez. Ella, prometió reuniones con el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a imputados por el caso hidrocarburos, ya sabéis, el caso de Víctor de Aldama, para ofrecerle así beneficios fiscales, beneficios judiciales, y también ofreció trapos sucios sobre el juez que instruye el caso, que es el magistrado Pedraz. Todo esto a cambio de que le diesen información que pudiese perjudicar a Víctor de Aldama, que ya sabéis que está intentando él en su campaña, para intentar conseguir beneficios, a atacar con el tema este del propio Víctor de Aldama, que está atacando mucho al gobierno. Perdona, que uno de vosotros me ha escrito y me he desconcentrado. También ofreció encuentros con Diego Villafrañe, que es en la mano derecha de Álvaro García Ortiz y el teniente fiscal de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado, según aseguran varios testigos al Español. No vaya a ser que aquí esto no vaya a ser cierto y me haya yo comido todo en un muro, esto del Español. ¿Qué quiere publicar la noticia? Pues digamos que Leire Díaz está ejerciendo de fontanera, siempre buscando información que pueda atacar a la UCO, al Partido Popular, a Víctor de Aldama, y todo a base de reuniones con Álvaro o Diego, de forma literal. Esto en la información del Español. A ver qué os parece, le voy a dar la palabra a la Torre, que creo que va a ser el más
conflictivo en este asunto. Bueno, voy a cumplir tus expectativas. Venimos de hablar de un tema que es inteligencia artificial y yo ahora creo que poca inteligencia, porque cuando le dicen, pero ¿quién es? Pero tú eres del PSOE, sí, sí. ¿Y quién te manda? Cerdán, sí. Pero ¿y quién es Cerdán? ¿Es Santos Cerdán? Sí, sí. O sea, mano derecha, no sé. Cerebro central, seguro que poquito. Yo creo que lo de Fontanera iba bien cuando se iniciaron pues, las primeras noticias y demás. Yo creo que ahora, por la gravedad, ha pasado a ser la mafia. Creo que los audios que grabó el fiscal Estampa cuando le ofrecieron una reunión con Santos Cerdán, aunque luego va Leire Díez, son los suficientemente graves como para que el PSOE, si fuera coherente y si no tuviera presuntamente hasta las cejas de barro, se tendría que querellar, porque está prostituyendo su nombre y lo está poniendo a los pies de los caballos. Yo creo que el gobierno y el PSOE, porque también se habla del ministro de Justicia, debería dar una explicación que tendría que derivar a los pocos segundos en una dimisión y una disolución de las Cortes, porque ya no es cloaca, como he dicho, es una mafia. Vemos sobre una mafia que afecta a la Fiscalía, al Gobierno, quizás, según dicen los audios, al presidente del Gobierno. Entonces, ¿qué más nos queda para decir, señores, no podemos seguir así? Yo es que me parece que Leire es una pequeña Nicolás. Yo creo que ella ha querido aparentar lo que no es. Es más, estamos viendo ahora cómo está reculando y diciendo que no era todo lo que ella decía, que no era esa mano derecha de Santos Cerdán. Entonces, no sé dónde quedarme. No sé si es efectivamente una fontanera o es una pequeña Nicolás. Es decir, es alguien que ha querido tener su minuto de gloria. Le doy la palabra a Carlos Pozo. Sí, bueno, ella, estoy un poco de acuerdo. Ella decía que sí que era la mano derecha de Cerdán, que nunca va a aparecer. Hombre, normalmente en los momentos en los que vivimos, si tú eres la mano derecha de una persona y te intervienen y tanto audio y tal, al final lo más normal es que acaba apareciendo. Y bueno, yo creo que es verdad que los audios está claro que invitan a la desconfianza absoluta, no digo que no, pero yo creo que todavía no está clara, ni mucho menos, la influencia que ha podido tener Leire Díez sobre todos estos procesos. Sí, a ver, varias cosas. En primer lugar, estoy de acuerdo con La Torre en que si el PSOE estuviera convencido de que no hay un vínculo real entre Leire Díaz y Ferraz, ya se tendría que haber querellado, evidentemente. ¿Cuál es el problema de fondo para mí? Es que la mafia, digamos, que creo que es un concepto que podemos cambiar, pero la mafia no es el PSOE. O sea, la corrupción es la estructura profunda del Estado español. O sea, esta es la reflexión a la que nos tiene que llevar esto. Es decir, los partidos políticos, los grandes partidos políticos en el Estado español, se creen que el Estado es de su propiedad cuando están en el poder, ¿de acuerdo? Y hacen todo lo posible para saltar los tres poderes que marcan la legislación y el orden constitucional en España. Porque esto ha pasado con el PSOE, pero también ha pasado con el Partido Popular. Aquí en Cataluña lo sabemos muy bien, ¿de acuerdo? Es decir, aquí hemos tenido a presidentes a los que se le han inventado hijas ilegítimas, a los que se le han inventado cuentas en bancos de Andorra y que han hecho que pierdan elecciones, a los que se les ha enviado a la cárcel activistas sociales durante 12 años por convocar una manifestación y luego desconvocarla. Es decir, aquí sabemos muy bien cómo funciona todo esto. O sea, Villarejo ha operado para destrozar líderes políticos en Cataluña. Esto es el estado profundo español. Y esto lo hizo el Partido Popular. Evidentemente que el PSOE está actuando de manera consciente para intentar mantenerse en el poder y lo ha hecho con Leire Díaz. ¿De una manera claramente ilegítima? Sí. Pero es que el problema de fondo es la corrupción de la profundidad del Estado. Ese tendría que ser el debate. Aparte de, evidentemente, pedir responsabilidades jurídicas a este tipo de personas que, bueno, son los James Bond de la vida, ¿no? Ahora es Leire Díaz,
que dice que es periodista, que yo no, o sea, de verdad, es que cada semana que pasa manchan más nuestro nombre, porque aquí todo el mundo es periodista, pero bueno, y, y- y bueno, pues evidentemente tendría que responder jurídicamente, pero oye, es que el debate de fondo es que esto es un problema estructural. El Estado español está estructurado de esta manera principalmente porque no ha habido una transición de la dictadura a la democracia justa y hay 4 propietarios de este país que 2 son azules y 2 son rojos que siguen peleándose para repartirse el pastel. Absolutamente de acuerdo. Yo creo que la partitocracia es el gran cáncer de esta democracia, como tú dices, que al final sigue siendo los mismos los que manejan el cortijo. Pepe, te voy a cortar. Mira, yo tenía una pregunta que me la he saltado, pero bueno, para poder responder aquí ahora, que es si el fiscal le dio el ok o no para todo esto que estaba haciendo, porque ella dice que sí. Pero ya citando al fiscal, por lo que yo os lo cito, porque la siguiente pregunta me parece más interesante. Hablábamos de mafia, se habla de trama, el fiscal está imputado, ¿no? Por revelación de secretos y aunque él no haya sido, alguien de la Fiscalía le ha tenido que pasar al Partido Socialista de Madrid la información para que Juan Lobato la sacase, ¿no? Ese correo, estoy hablando ahora del correo de González Amador, en la que reconocía los delitos fiscales. En definitiva, yo el otro día, en una tertulia en la que Carlos Pozo y yo compartimos, dije algo que sé que no me gustó. Y es que a mí esto me suena cada vez más a esa policía patriótica del gobierno de Rajoy. No tanto en los mismos efectos, pero sí en el sentido de utilizar el gobierno como más o menos ha apuntado ya Albert, para beneficiar al partido del gobierno, para beneficiar al partido a título personal. Dar información desde la Fiscalía al Partido Socialista de Madrid, pues no queda bonito. Así que yo os voy a lanzar este tema para que quien esté a favor lo diga o para quien esté en contra lo diga. Quien quiera. Yo puedo hilar ambos temas, si no Por os molestia. supuestísimo, claro que sí. Pues mira, yo contestando a lo previo y ahora abordo lo del fiscal, vamos, es que como que la culpa es del Estado. Así, ¿no? Nivel genérico, ahí, sin anestesia. Hombre, yo creo que los que se corrompen son las personas. Ni los gobiernos, ni los estados, ni siquiera los partidos, aunque ahora pueden tener responsabilidad a título civil. Entonces, ¿qué es eso de el Estado se corrompe? No, se corrompen las personas. Los titulares de los derechos son las personas, los individuos. Ahí está por la Carta Magna, que os he nombrado. Los españoles. Y por tanto, los titulares de los deberes de cumplir la ley y algunos de hacer cumplir la ley también son los individuos, no los partidos, no los gobiernos. Eso está bien para echar la culpa al resto y no asumir lo propio. Se habla pues a Cataluña. Hombre, creo que algunos gobiernos pues de Cataluña no son la quinta esencia del respeto a la ley y a la democracia. Y luego, hilando con lo del fiscal, está procesado. Hoy jueves queda visto para sentencia. Dicen que para marzo podría haber dicha sentencia. Creo que no le ha ido todo lo bien que esperaba. Es más, todo contrario. Creo que ha quedado acreditado por la UCO y por otros testigos que le dictó, eso lo dice la jefa de prensa de la Fiscalía, esa nota de prensa para que se filtrara. No ha quedado su versión para nada acreditada y yo creo que le espera unos meses, digamos, de angustia hasta conocer la sentencia, que espero que si todo va como yo creo que tiene que ir a la vista de la vista, nunca mejor dicho, puede ser peor. Y quiero también resaltar, y ya me callo, la chulería personal, ideológica e institucional con la que el fiscal no solo es que haya llegado a este juicio sin dimitir, que ya es vomitivo, sino esa chulería de ir con toda y de sentarse junto al abogado del Estado, que también la Fiscalía y el abogado del Estado han hecho su papelón, el papelón de sus respectivas vidas. Ya también pueden irse con García Ortiz a la calle si quieren. Chicos, os voy a tener que acabar sancionando porque, hombre, es que todo el mundo me dice hoy jueves, ayer jueves, el pasado jueves, hombre, que aquí estamos viajando en el tiempo todo el rato. Hoy día. hace un tiempo, el jueves, no se puede decir hoy jueves, hombre.
¿Qué quiere hablar? Pepe, Carlos, ¿quién quiere? Bueno, Siempre. yo es que al final creo que todo esto son las cloacas del Estado. Al final, todos los gobiernos de cualquier color, pues tienen, tú decías la policía patriótica, bueno, pues tienen sus mecanismos para buscar la porquería del contrario. Y al final, en lugar de legislar, en lugar de gobernar, aquí cada partido está con el y tú más. Y a ver, le voy a buscar qué es lo que tiene este, voy a buscar lo que tiene el otro. Y así, la verdad es que se pasan los años, las legislaturas, y los únicos perjudicados son los ciudadanos. Sí, bueno, yo creo que todavía estamos muy lejos para hablar de policía patriótica, más que nada cuando se ha visto todo lo que ha ocurrido durante años atrás. No digo que eh, en el caso de Leire Díaz puede ser que se esté intentando luchar el estado profundo del PSOE contra el estado profundísimo del PP, pero eso todavía yo creo que queda mucho que dilucidar para ello. Yo creo que, a ver, el tema del fiscal general. Lo primero, yo creo que no tenía que dimitir porque creo que sienta un mal precedente si una persona que todavía no se ha demostrado su culpabilidad, entiendo que puede ser es extraño que una persona esté siendo juzgada por instancias inferiores a él, pero bueno, creo que sienta un mal precedente, sobre todo cuando no existen indicios de fuerza para que esa persona ni siquiera se sienta en el banquillo. Yo creo que la mayoría de los indicios han sido tweets de Miguel Ángel Rodríguez intentando defender a la pareja de Isabel Díaz Ayuso, cosa que no es su trabajo, y que la mayoría eran mentiras, algo que ha reconocido en sede judicial, diciendo que, bueno, pero que mentir no es delito, que no somos, bueno, que no tenemos que refrendarnos en una fuente y tal. Bueno, y bueno, también quiero decir, creo que dictar una nota de prensa para desmentir un bulo que ya ha sido, para desmentir un bulo que ya ha sido propagado por todos los medios, pues no veo delito, porque ahí no hay ninguna revelación de ningún secreto. Y también quiero decir que, bueno, que se apunta constantemente a la Fiscalía General del Estado, pero nunca se apunta a la Fiscalía Provincial. Que, bueno, que podría también estar ahí, porque tenía esa información. Y también hay que decir, claro, que a los medios, o sea, que prácticamente la mitad de la prensa o la mitad de Madrid, por hablar mal, sabía o tenía el contenido del correo antes que el fiscal general del Estado. Entonces creo que, bueno, que es un proceso un poco extraño esta instrucción. Veremos lo que acaba, pero a mí la verdad que me sorprendería bastante si esto va para adelante, como decía Miguel Ángel Rodríguez. La sentencia ya está escrita, señoras y señores. Es decir, estaba escrita desde el momento en que el juez instructor abrió diligencias. Es que de eso no hay ningún tipo de duda. Lo que sí que es verdad es que, bueno, yo creo que aquí en Cataluña tenemos una ventaja, ¿no? Y es que todo este tipo de cosas ya las hemos visto, ¿no? De hecho, incluso gente del Partido Socialista a veces ha pedido consejo, ¿no? A algunos miembros de partidos independentistas. Oye, ¿cómo gestionáis estas cosas, ¿no? Cuando te viene un vendaval de la UFER, que te piden incluso consejo, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, sí que es verdad que yo creo que hablabas de precedentes, ¿no? Hombre, yo creo que el fiscal general del Estado tendría que haber dimitido porque, por una razón muy sencilla, es decir, vale, esta vez los indicios a nosotros, sin tener formación en derecho, nos pueden parecer que no son suficientes. Por eso no tiene que dimitir, ¿vale? La próxima vez que haya un fiscal general del Estado imputado por algún asunto, esta excusa también se la tendremos que comprar. Hasta que no se demuestre tu culpabilidad, por un caso, me lo invento, vamos a jugar a política ficción, vinculación al narcotráfico, de no sé qué. Bueno, hasta que no se demuestre mi tal, no voy a dimitir. Ah, entonces si jugamos, esto es peligroso, porque Pero pone en aún perdón, más, mínimo los perdón, indicios, mínimo que los indicios es que sean. no te escucho, o sea, porque tengo que salir de esto y volver a entrar, Perdón, entonces, perdón. Y me excusas a pero mí, si jugamos este suavidad. juego, cuidado, es peligroso, ¿de acuerdo? Albert, ¿me excusas a mí? Samu, te sigo sin escuchar, ¿eh? A mí no me escuchas, vale, tú Sigo habla. hablando, sigo hablando. Mm. Entonces, después hay más cosas que creo que son importantes. Primero de todo, poner en valor el trabajo de los periodistas estos días en el Supremo, ¿vale? Creo que hacía mucho tiempo que no teníamos un ejercicio colectivo de autoestima, y bueno, poner en valor la protección de las fuentes, evidentemente. Pero, el modus operandi del gobierno, de este gobierno también, y de los poderes que
que dependen, ¿no? O que están condicionados por el gobierno, desde el principio también ha sido este. Es decir, ¿nos sorprende realmente que el fiscal general del Estado pueda ser condenado por haber filtrado información confidencial de la pareja de, de la presidenta de la Comunidad de Madrid? A mí no me sorprende. O sea, el PSOE ha actuado así también. O sea, el PSOE espió con Pegasus en el 2019 a Pere Aragonès cuando era presidente de la Generalitat de Cataluña, de manera ilegal. A mí no me sorprende, es el modus operandi de este gobierno, es la cultura política también que hay instaurada en España. Y cuando antes hablaba de corrupción general, o sea, de la, de lo podrido que está el Deep State que se habla, ¿no? No es para hacerlo etéreo y echar las culpas en general y no asumir lo propio, ¿no? Es decir, me refiero a la concepción que se tiene del poder en este país. O sea, la concepción que se tiene del poder en este país es que es un fin en sí mismo y que cuando tú lo resides, lo tienes que mantener de cualquier manera. Eso es corromper la concepción del poder democrático. Y esto en el Estado español ha pasado desde hace ya, bueno, desde que empezó la democracia. Y eso es corrupción. Y bueno, de hecho es que esta semana, la semana pasada, Villarejo se fue a Andorra a declarar sobre la causa de la caída del Banco Andorrano, ¿no? Os recomiendo que recuperéis esa trama porque realmente es apasionante, ¿no? Cómo el gobierno de España hace caer a un banco, bueno, es que para perseguir a los líderes independentistas. Bueno, quiero decir que todo es así, ¿no? Entonces, bueno, sinceramente a mí todo esto no me sorprende y la sentencia ya está escrita, el fiscal general del Estado va a ser condenado con pruebas o sin pruebas, da igual. O sea, los jueces van a prevaricar una vez más, como ya es habitual en el Estado español, el fiscal general del Estado va a tener que dimitir y va a ser condenado. Claro que sí, si esto ya estaba escrito, es que no nos tenemos que sorprender, de verdad. Y con la excusa de que no me escucha, lo hubiera cogido y hablado. Carlos, te me pedías la palabra. Madre mía. A ver, por volver con lo del fiscal, que si es condenado será porque hay pruebas y si no es condenado es porque no hay pruebas. Creo que me parece bastante peligroso cuando no hasta denigrante decir lo contrario. Además, solo cuando se circunscribe al Estado español. Bien, estamos en la Unión Europea. A ver, lo del fiscal general de Estado es el único, o sería el único caso en el que varios medios tienen la misma información, además de la misma fuente. Oye, y ninguno lo publica. Y qué casualidad, tienen que sacar del partido de la Champions, además pobres del Atlético, que para una vez que ganan en Champions van y le sacan al fiscal del palco. Tienen que sacarle y casualmente todos los que lo tenían, todos lo publican a la misma hora y el mismo día. Después de que le digan al fiscal hay que ganar el relato. Y luego... Ojo, cuidado, después de que Lobato le dijera a la compañera suya, no, yo no, si no está en ningún medio no lo voy a publicar. No lo voy pero a es que además, lo que enseña Lobato, vamos, por no pisar charcos, está filtrado de una alta instancia, bien Moncloa, bien Fiscalía. ¿Por qué? Porque no tienen las manchitas negras que ponemos los periodistas para evitar el nombre del abogado, DNIs y demás, por no hablar de la marca de agua. Pero además tenemos un caso que es, vamos, paradigmático, caso de estudio. Yo estoy por dejarme la tesis sobre Hamas y hacerla sobre el fiscal general, porque es el único caso en el que el poder filtra a los medios. No, perdón, en que los medios filtran al poder. Oiga, no. En esta vida el poder filtra a los medios. Y casualidad, todos los medios lo tenían y ninguno tiene, no sé, no está avispado para decir, venga, voy a publicarlo por interés periodístico. Y de repente, por ensalmo, vaya por Dios, el mismo día todos les da la neura y lo publican. Hombre, creo que la UCO, hasta ya lo dijo ayer, creo que no hay Dios que lo entienda. Carlos, Pepe, ¿os acordáis del consenso que conseguimos aquí la semana pasada? Porque éramos los tres del Real Madrid y conseguimos un momento muy bonito.
Me da que se ha quebrado. Hoy va a estar más complicado. Sí. Hoy va a estar más Tenemos complicado que- porque yo al final con el hecho del caso del fiscal general lo que veo es que estamos viendo la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio, porque todo esto hemos llegado a un juicio al fiscal general por el caso de la presuntamente defraudación del Absolutamente. novio de la presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid. Es decir, es que estamos juzgando ante al fiscal que al que ha defraudado Hacienda. Es que es el mundo al revés. Bueno, el mundo Pepe, al revés. Perdón, Samu, muy rápido. Sí. El mundo al revés, pero, y ahora voy a hacer de abogado del diablo, se está Ojo, juzgando que es muy importante, que Ujú. es el fiscal general del Estado ha filtrado información confidencial de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid para beneficiar al gobierno del Estado español. Es que, vamos a ver una cosa. Si a mí me dan a elegir qué juzgas, el fraude en Hacienda o esto, yo elijo juzgar esto, ¿eh? Es que Sí, se eso es están más gordo, jugando ambas efectivamente. cosas. Es que eso es más gordo. Ahí Se llevas están razón, juzgando que es ambas más gordo. cosas. Uno está ya juzgado, porque Bueno, es, es el otro más no, el fácil otro todavía no está. procedimentalmente hablando, y el otro Sí, se es más va a rápido. juzgar en cuestión de semanas. Pepe, te has cortado la cabeza, hombre. Ah, perdón. Súbete un poco la Pongo aquí más atrás, pongo más cabeza. atrás. Claro, es que yo te lo he dicho. Pero Hoy es que el consejo No, se pero ha roto, lleva- tenemos aquí un culé y probablemente dos, así que no. Esto se ha roto, se ha roto. Somos el Traer problema, los demás, somos el Bueno. problema, somos el problema. Yo quiero decir que es verdad que uno Venga, breve. tiene mucho más interprejuicio, como el tema del fiscal general del Estado, que tiene más interés porque es un caso más grave, pero claro, se está jugando antes esto que una instrucción que prácticamente, vamos, si es que están reconocidos los delitos. O sea, habría sido mucho más fácil, Claro. habría sido mucho más rápido y más ágil juzgar esto antes, la verdad. Pero bueno, parece que hay un interés en que todo esto salga, bueno, No, todo también lo el que se criticara Supremo al tiene gobierno. Pero también el Supremo, aparte de que lo del fiscal es más fácil, y la prueba de que ha sido 5 lesiones o 6, también el Supremo tiene muchas menos causas que una audiencia provincial. muchísimas menos, sí, claro. Claro, Es un órgano superior. Es un órgano superior y al fin y al cabo ahí las causas son mucho más rápidas porque también son menos, efectivamente. Sí, pero que esto lleva ya más de un año, porque bueno, cuando no es que no voy a declarar porque estoy de viaje, porque no sé qué. Bueno, a ver, yo creo que se podría haber hecho mucho más rápido también, ¿eh? Por mucho. Pero volvemos a lo que yo decía y a lo que Albert también ha apuntado, ¿no? Que es que al final los gobiernos y las instituciones pues utilizan de una forma torticera e interesada la información para atacar al otro. Vale, gente, os voy a cambiar de tema bastante radicalmente, además. Nos vamos a ir a Televisión Española, como si, para terminar de quitarnos la posibilidad de trabajar allí. Vamos a cambiar de tema porque, como sabéis, el director general de la BBC, Tim Davie, que no sé si pronuncia bien su apellido, ha dimitido y ha puesto en brete la cadena pública tras un informe interno que le acusan de sesgo sistemático, en especial en coberturas relacionadas a Donald Trump, el presidente de Estados Unidos. Vamos, esto a mí me importa bastante poco, pero digamos que ha puesto un tema sobre la mesa que también recogía el español. Es que todo me viene del español. Tenían que pagarnos un dinero, el diario de Pedro J. Además, he hecho una presentación en clase esta semana sobre Pedro J. Pagarnos dinero. En fin, que dice Televisión, dice que del español. No sé, Samu, perdón, no sé si quieres el dinero Dime. de Pedro J, te tengo que decir. Yo no sé si quieres el dinero de Pedro J porque a Es saber posible que no, pero yo el dónde dinero lo quiero. La pela es la pela, como decís por allí. Yo por alusiones, porque al fin y al cabo soy el que trabaja en un medio de televisión, me gustaría ser el primero. Vale, pero espérate, que no he terminado. En fin, que se ha sacado del español de nuevo esas acusaciones de sesgo informativo hacia la televisión española que han proliferado no solo desde que Pedro Sánchez es el presidente, sino desde que el malagueño José Pablo López es el presidente de la corporación. Y ahora sí que sí, os quería preguntar si creéis que estas acusaciones son ciertas, si hay realmente mala praxis, si hay realmente un sesgo que sea realmente destacable, porque realmente lo hay en todos lados. O si creéis, como creo que alguno va a ir por ahí, que esto realmente es el fruto de que Televisión Española, por fin, después de mucho tiempo, está ganando en audiencias en algunos espacios y por fin está yendo bien. Y le voy a dar la palabra a Pepe, no porque trabaje en televisión, sino porque trabaja en la televisión a la que ha superado.
la 1. Así que Claro, bueno, porque el problema es que Mediaset y A3 Media han visto como de repente la pariente pobre en audiencia, que era Televisión Española, está aumentando e incluso ponen en tela de juicio si GECA, que es quien mide, o Sofres, que mide las audiencias, pues está ahora trabajando de una forma irregular. Y me decía Natalia Torres, que ha sido becaria aquí en Informativos Telecinco, decía, y la verdad es que era irrebatible, dice, bueno, entonces cuando a Telecinco le dé mucha audiencia La Isla de las Tentaciones, Operación Triunfo o Gran Hermano, que Operación Triunfo no es nuestro, ¿van a estar equivocadas o no van a estar equivocadas? Y si hablamos de sesgo, ¿qué diríamos de Canal Sur? ¿Qué diríamos de Apunt? ¿Qué diríamos de Telemadrid? Entonces, ¿tienen que dimitir todos los directores de informativos de todas las televisiones autonómicas también? Claro, y Natalia, que se nos ha ido a Melilla, ya no podemos compartir la tertulia. ¿Está en Onda Cero? Está en Onda Cero, sí, sí. Está empezando a trabajar como redactora en la ciudad autónoma de Melilla. Un beso para Natalia. A ver, me pide la palabra, dale. Sí, a ver, vamos a ver una cosa. Entiendo la comparación, pero tú me estás hablando de programas de entretenimiento, de cadenas privadas. ¿Vale? Es que es muy diferente el paradigma, el marco de comparación. O sea, para mí es incomparable porque estamos hablando de la televisión pública pagada con impuestos. ¿Pero tú crees que la TV3 no hace también algo similar? También tiene entretenimiento, ¿no? Evidentemente que tiene entretenimiento, pero es muy curioso porque cuando se compara con otros medios autonómicos, nunca sale el caso de TV3. Por algo será, porque TV3 cumple internacionalmente con los cánones de imparcialidad, objetividad y verdad, ¿vale? Es decir, que es posible. Y esto es algo objetivo, que ya veo a La Torre seguramente removiéndose, pero no lo digo yo, lo dicen los cánones internacionales. Ojo clínico, señor. Pero más allá de eso, creo que argumentar comparando con no, es que los otros también lo hacen, ya deslegitima un poquito nuestra argumentación. Y voy a decir algo, y voy a ser objetivo. O sea, vamos a hablar las cosas serias. A ver, Jesús Cintora, todo conocido abiertamente por ser de extrema derecha, ¿no? Javier Ruiz, Gonzalo Miró, Marta Flick. Programas de información, ¿eh? De información. Luego, en entretenimiento tenemos a la gran estrella David Broncano, una persona abiertamente de izquierdas, crítica con el Partido Popular, con la extrema derecha, etcétera, etcétera. Y luego, los espacios informativos, que para mí son los únicos que se salvan porque son periodistas con un gran rigor, una gran deontología, son Silvia Inchaurrondo y Pepa Bueno, ¿de acuerdo? Pero el resto de programas... Y Fortes. Javier Fortes. Vamos a ser objetivos. Radio Televisión Española está siendo utilizada de manera flagrante por el Partido Socialista para imponer el tipo de relato mediático o de marco cultural incluso que ellos quieren. Y esto es una vergüenza absoluta. Y nos escudamos en las audiencias, ¿vale? Entonces yo te voy a decir, ¿de acuerdo? Cuando Vox sale a hacer una campaña llena de mentiras, incluso rozando el delito de odio, pero en TikTok eso brilla absolutamente y tiene 10 millones de reproducciones, no, claro, es que las audiencias lo respaldan, entonces lo tenemos que respetar. No, perdona, esto no va así, ¿vale? Pero voy a decir otra cosa aún más, para añadir, y que no se nos olvide. ¿Ha hecho lo mismo el Partido Popular cuando ha mandado en Radio Televisión Española? Sí, también ha hecho lo mismo. Y volvemos a lo de antes. La concepción del uso del poder en este país es la misma, ¿de acuerdo? O sea, el pastel es mío, yo hago con el pastel lo que me da la absoluta gana, simplemente para poder atender a mis intereses políticos, que es mantenerme en el poder. Pero seamos objetivos, el Partido Socialista... No me gusta decir que ha saltado radio, no ha saltado Radio Televisión Española. Ha hecho lo que hacen todos los partidos de una manera casi escandalosa, le están funcionando las audiencias, me parece genial, pero es que a la televisión pública le tienen que dar igual las audiencias, lo que tiene que transmitir es un producto de calidad imparcial, objetivo y veraz, pero es que es flagrante, es que es Pero, Albert, ¿te das cuenta de que lleva 7 años Pedro Sánchez ya en el gobierno y no ha interesado Televisión Española hasta que ha tenido audiencia, hasta que de repente ha asaltado la banca de A3 Media y Mediaset? Hasta entonces,
oye, daba igual quién hiciera un programa, quién estuviera en televisión española, porque no era competencia. De repente, todo el mundo se ha echado encima, los grupos mediáticos, en el que yo trabajo, uno de ellos, porque de repente le han comido un trozo de la tarta. Pero porque hay una apuesta clara del gobierno, perdón, Samu, última Sí. cosa. Hay una apuesta clara del gobierno desde hace 2 años y medio, sobre todo cuando se cambia el Consejo de Administración de Radio y Televisión Española y se incluye a gente de Podemos, gente de Esquerra, gente de Junts, y ahí cambia el paradigma, evidentemente. Y entonces también sirve, que no voy a ser yo quien defienda a los grupos privados, grandes grupos privados de televisión, que son otros que, bueno, no voy a hablar mal porque estás tú aquí y a ver si al final te voy a tener problemas, pero, es decir, bueno, o sea, sí. Bueno, y desde la entrevista de Silencio Rondo. Ahora te doy la palabra a la Torre, que me la has pedido antes. Voy a interrumpiros para decir semejante tontería, pero se hablaba antes del entretenimiento en TV3 y me parece que TV3 tiene uno de los mejores entretenimientos de España. O sea, una cosa como el Polonia no tenemos aquí, una cosa como APM no tenemos aquí. O sea, eso me parece a mí brutal. A mí como fan enorme de la comedia, quería decirlo. Y bueno, que Andreu salió de allí. O sea, yo solamente por decir esto, solo por romper una lanza a favor de la concordia en esta tertulia. Carlos Latorre, que creo que va a no romper esa lanza a favor de la concordia, creo yo. No, mira, yo solo voy a recordar una frase que igual que a Yolanda Díaz hace unas semanas o hace unos días se le escapó en el Senado que queda gobierno de corrupción para rato, y lo repitió más con entusiasmo, hubo también una comparecencia en el Congreso de la entonces presidenta de Radio Televisión Española, Rosa María Mateo, a quien algunos llamaban Roja María Mateo, y no sin razón, en el que dijo que era radiotelevisión espantosa. Fue un lapsus, pero yo creo que ese calificativo, si fuera real o si lo tomásemos como real, se ha quedado corta. Ahora mismo, dejando lo que es el infotainment, ¿no? A un lado, lo que es, o sea, lo que genera realmente opinión pública, creo que está al servicio o al dictado incluso de la factoría propagandística de la Moncloa y de la opinión sincronizada. Creo que ahí está, por ejemplo, Silvia Chaurrondo, ahí está Cintora, ahí está Javier Ruiz, ahí está el gran Gonzalo Miró, con la gran Marta Flitz, y el otro día, el día en que iba a declarar Miguel Ángel Rodríguez en la ya célebre, ¿no?, el juicio contra el fiscal general del Estado, pusieron, creo que era un tuit, en que ponían: hoy a las 4:15, juicio contra Miguel Ángel Rodríguez y González Amador. Lo tuvieron que borrar. Hombre, eso no hace falta ser el redactor jefe del diario El Mundo, del Debate o del País o tal, para saber que eso no. O sea, con que oigas cuando te despiertes 5 minutitos la radio, sabes que no es juicio contra ellos. Entonces, yo creo que tiene un gran sesgo político. Y aunque estoy muy de acuerdo en gran parte con Albert, será la cercanía de la Navidad. Déjame pues un caramelito. Hombre, si algo hecho mal. Si fuera TV3 tan respetuosa con la verdad, en el mapa del tiempo no pondría el mapa de los países catalanes. Porque eso no existe. Pero eso ya es otra cosa. No va a ser todo de acuerdo, tendría que dar por mi puñita. Claro. Yo creo que, Carlos, no es tanto el estar, digamos, intentando sesgar lo del Twitter, que yo creo que eso fue el becario que le pusieron en las redes sociales y la lió. O sea, sí, claro, va a ser de becario. El pobre becario va a ser. Exactamente. De todas formas, si os dais cuenta, si os dais cuenta, todos los periodistas que ahora estaban en el ámbito de Mediaset. Es decir, le hemos dado a Televisión Española pues toda la audiencia, porque todos se han ido de 4 o de Telecinco, bueno, se han ido o les han ido, y ahora resulta que Televisión Española está teniendo esa audiencia. Bueno, y yo creo, ya que estamos son las cosas que pasan. Y vamos a cerrar el programa con esto, no vamos a irnos a otro tema. Yo creo precisamente que Televisión Española, cuando gobierna el Partido Popular y echa la inmensa mayoría de la gente que está hoy en Televisión Española, van a acabar yendo a Mediaset, porque ¿dónde van a ir? ¿Dónde va a ir Broncano? No, bueno, lo intentó, perdona, Mediaset lo intentó, lo que pasa que no quiso, prefirió irse a Televisión Española. O sea, no sé qué le contaron o qué le prometieron, ¿no? Yo creo si quiere que cante, la guita por delante. Claro, y hay que poner dinero. Pozo creo que quiere hablar.
Sí, sí, claro, por Y supuesto. tiene que ser. A ver, yo creo que sí, como hemos dicho antes, un compañero ha mencionado que ahora se está tratando de disparar al pianista con el tema de la audiencia. Pero bueno, yo creo que es verdad que esto no es lo más importante, aunque yo sí creo que Radio Televisión Española, una televisión pública, también tiene que ser competitivo. Y bueno, yo entiendo que está claro que hay una línea ideológica, pero bueno, todos los medios la tienen y además yo creo que es imposible no tenerla. Porque vamos a ver, los periodistas, por muy imparciales que tratemos de ser, tenemos nuestra ideología, igual que la tienen los jueces, igual que lo tiene cualquier persona en este país. Y es lógico, es verdad que desde lo público tiene que pelearse por la mayor imparcialidad posible, pero es lógico que haya una línea editorial y más aún cuando lo elige una mayoría, una parte de la mayoría del Congreso, que en este caso, después de no sé cuántos años, es progresista. También quiero decir, ¿por qué no hay imparcialidad? ¿Por qué no va Dani Desocupa o Isabel Peralta a las tertulias? Yo creo que, bueno, me parece sí, que aparezca esta persona me parecería un síntoma de falta de calidad en la tertulia. Y bueno, yo creo que también entiendo que sí, que pueda haber una adversión al gobierno, no digo que no, pero también ha habido cantidad de horas de tertulia en el programa de Jesús Cintura, por ejemplo, de que yo alguna vez veo contra Coldo, contra Ábalos, contra los casos de corrupción del PSOE, y aquí, por supuesto que lo hay, y por supuesto que se ha criticado, y o sea, no sé, no se ha tratado de hacer lavado de imagen, o por lo menos en mi opinión, más aún cuando Cintora ha sido despedido por el anterior de televisión de televisión española en 2021, habiendo un gobierno progresista, o sea que Cintra no creo que tenga ningún miedo a hablar o criticar a una u otra persona. Y en definitiva eso, yo creo que lo que molesta es que hay mucha pasta en juego y que Radio Televisión Española está batiendo récord y bueno, y que a la derecha de este país también, bueno, cuando no tiene algo de su poder en sus manos, se pone muy nervioso y se vio claramente en la entrevista de Silvestre Rondo hace unos años con Feijóo, que bueno, que no se esperaba a esa periodista, a lo mejor porque en la televisión gallega no le hacía una entrevista dura desde que entró, y así que bueno, yo creo que hay una ojeriza clara a esos periodistas, hacia esos periodistas, pero es yo creo que bueno, por miedo, más que por falta de rigor o falta a la verdad, porque creo que, bueno, no sé si Radio Televisión Española ha tenido muchos casos de querella o de bulos como otros medios privados. Y sin hablar, perdón, ya voy a terminar, sin utilizar la excusa, pero es verdad bueno, de lo que hemos hablado de televisión, Telemadrid, Televisión Galega, Canal Sur, que su consejo profesional se ha ido y ha dimitido un bloque por las coberturas sobre los cribados y sobre Morante de la Puebla. Entonces, bueno, yo creo que hable la derecha con todos los medios y de los medios públicos en particular, pues me hace bastante gracia. Va a concluir Bueno, sí. Albert porque nos tenemos que Sí, ir. no, voy muy rápido. Que hable la derecha de control de medios es muy divertido también cuando tiene gran parte del control de los medios privados, ¿no? O sea, Totalmente. que o sea, el Partido Popular se puede quejar de lo que quiera, pero lleva años y paños deshaciendo y haciendo en los otros grupos mediáticos, en A3 Media y en Mediaset, ¿no? Pero aquí en Cataluña, por ejemplo, pasa algo que yo creo que es el paradigma al que tenemos que aterrizar, ¿no? Cuando tú ves todos los programas de la televisión de Cataluña y ves al presentador que presenta el programa informativo y saca un tema A y después un tema B, cuando tiene que opinar sobre el tema, nunca sabes lo que va a opinar. Es decir, es muy difícil que tú ahora me pongas a todos los presentadores de la televisión de Cataluña y yo te diga, mira, este es de derechas, este es de izquierdas, este es independentista, este no lo es, este tal. Yo, como consumidor y como también periodista o tal, yo no lo sé. Ahora, en España, este marco es absolutamente diferente. O sea, se están repartiendo carnets desde el primer momento. em, y claro, esto es un problema para la objetividad periodística. Y última cosa, en Radio Televisión Española no creo que haya problemas de veracidad, sí que hay un problema de compensación de la agenda que se marca, pero oigan, hablemos de 4 y hablemos de Telecinco, por ejemplo. Es decir, hablemos del programa de Rafa, Nacho Abad. Pepe. Eso es una vergüenza, perdón, pero es que el programa de Nacho Abad, no me lo pongas a Pepe aquí, que pobre, el programa de Nacho Abad es una absoluta vergüenza. O sea, debería de estar prohibido, ¿no? El programa de Iker Jiménez también. Entonces, oye, y al Que lo final digan es una los accionistas. degradación del periodismo absoluto, ¿no? O sea, Tendrán que decirlo por los accionistas.
Ese No es el problema, prohibir, que lo tengan que decir por los prohibir. activistas. Ese es el problema. Ese es el problema. Porque el periodismo es un servicio público que tiene que estar protegido, ¿no? Pero claro, aquí, bueno, es que el periodismo ya, ¿qué es, no? Samu, el periodismo, ¿qué es el periodismo? ¡Oh! Joder, qué pregunta. Pepe, Tú me para lo los preguntas, ¿no? No, simplemente en este aspecto que al final los que rigen son las audiencias. Y esos programas, pues si tienen audiencia, continúan, y si no tienen audiencia, pues se los cargan. Pues con esa idea nos vamos a quedar, porque hoy hemos tenido una tertulia muy, muy intensa y justo hay 3 personas que se nos tienen que ir hasta ahora. Así que muchas gracias a todos por venir. Nosotros publicamos esto hoy viernes. No sé si habrá pasado algo desde ayer jueves, que es cuando se grabó esto, pero bueno, creo que todo queda con vigencia. Nos vemos la semana que viene, creo que el viernes, no lo tengo claro, pero bueno, nos vemos ahí. Ya sabéis, en el canal secundario, La Frikiana, ya la tenéis ahí hablando de cosas frikis, que hay mucho vídeo. Hay que hacer un poco de publicidad. Gracias a todos por venir, que habéis sido unos tertulianos muy amables, muy majos y una tertulia bastante entretenida. Así que muchas gracias por venir. Quizás el espíritu navideño. Muchas gracias. Claro que sí, un placer. Muchas gracias. Gracias. Adiós, un Adiós. abrazo. Chao. La Diana es un videopodcast autoproducido y presentado por Samuel Saborido. Puedes vernos y escucharnos en YouTube, Spotify e iVoox. Y ahora también leernos en ladianapodcast.com.